Te alabamos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te damos toda la honra, toda la alabanza, toda la gloria, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Señor que camina frente a nosotros, Dios, librándonos de cualquier batalla, Señor, que tengamos. Mira las alabanzas que hemos preparado para ti. Trabaja en nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar con júbilo y con alegría. Amén. ¿Puedo usar tus palmas?
Señor es fiel. Señor es fiel y tu misericordia eterna. Señor es fiel y tu misericordia eterna. Señor es fiel y tu misericordia eterna. Entre toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Todas las cosas
reconocemos tu iglesia que tú estás vivo, Señor, que tú reinas con toda tu gloria, con toda tu magnificencia, Señor. Te aceptaba la abierta de nuestro Señor, de nuestro Padre. Te alabamos, Dios. Pero Padre, queremos recibir nueva vez de tu palabra, Señor. Que quede plasmada en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, que la pongamos en práctica cada día, Señor. Queremos de esa promesa que somos tributarios. Sabemos que tú marchas con nosotros cada día. Que tú nos cubres, Señor, para que nos hagas. Que nos cubres, Señor, que tu sombra. Que nos cubres con todo, Dios. Alabamos y bendecimos, Dios. Pero siempre, si hay alguna persona que no te conoce, Dios, pedimos que tú trabajes su vida, trabajes su corazón, Señor. Que pueda reconocerte como único y suficiente Salvador, Señor. Trabajamos y te bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Bueno, nuestro Dios que nos permite juntarnos otra vez para adorar su nombre, ¿verdad? Siempre he dicho que cuando cantamos, estamos hablando con Dios igual que cuando oramos. Por eso también digo que tenemos que tener cuidado con lo que cantamos, ¿verdad? De hace un ratito nosotros cantamos de que si Dios es con nosotros, nada es en contra nuestra. Y la semana pasada, la última vez que prediqué, que por cierto, la semana pasada, como Dios no hace coincidencias, y no dio silencio, como dice, nuestro hermano que vino de Cuba predicó justamente la introducción de lo que yo voy a predicar hoy. O sea que eso es Dios hablando a nuestras vidas. Y cantamos eso, decíamos que si Dios es con nosotros no hay nada en contra nuestra. La pregunta es, cuando usted y yo cantamos eso, ¿realmente creemos eso? Sumamente interesante. Vámonos al libro de Efesios. Me gustaría que continuemos en Efesios. Pretendemos terminar hoy versículos 17 hasta el 23. La semana pasada la última vez que hablamos, estuvimos hablando acerca de, en los dos primeros textos, 15 y 16, Pablo elogió a los efesios diciéndole que ellos tenían una fe genuina, pero también algo interesante que iba junto con su fe, porque no puede ir separado, es lo ideal que estén juntos, es el amor que ellos mostraron o que mostraban hacia los demás creyentes. Interesante como Pablo toma estos dos puntos y le dice, esto es algo que demuestra que realmente ustedes han sido salvados por nuestro Señor, porque ustedes tienen una fe genuina, esa fe por la que ustedes recibieron la salvación de nuestro Señor Jesucristo, pero también ustedes, al tener esa fe, muestran ese amor hacia los demás hermanos. Pablo le hace esos elogios, y entonces en los versículos siguientes, versículo 17 hasta el 23, Pablo inicia una oración a Dios para rogarle a Él por los creyentes, los efesios, y además también por todos los creyentes. Así dice el versículo 17. Voy a leer desde el 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y él dice, ¿para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos una vez más delante de tu presencia, Señor, para adorarte. Hemos elevado nuestras alabanzas a ti, Señor, y hemos reconocido en nuestro canto, en nuestra oración a ti, que tú eres un Dios todopoderoso, que estás por encima de todas las cosas. Y no solo eso, que eres nuestro Dios, y que si tú eres nuestro Dios y estás con nosotros, no hay nada que pueda estar en contra nuestra. Nosotros queremos adorar tu nombre esta mañana, pero también quisiéramos escucharte hablar, Señor. Que tú nos bendigas en esta mañana con entender tu palabra, Señor. Y no solo eso, entenderla y ponerla en práctica. Bendice a tu pueblo, Señor, y ábrenos el entendimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. El resto del capítulo, entonces, como les decía hace un rato, versículos 17 hasta el 23, Pablo se enfoca en hacer una oración especial por los creyentes, y él ruega que les dé a los creyentes una comprensión más amplia de lo que realmente ellos entendían, con el fin de que puedan empezar a entender o a tener una idea de cuál es la grandeza de nuestro Dios. Y además de entender la grandeza de nuestro Dios, que esa grandeza de nuestro Dios, su poder, su fuerza, están en nosotros, porque Él decidió dárnosla a nosotros. En esencia, Pablo oró para que los efesios se libraran de estar buscando lo que no han encontrado, lo que siempre dice la gente, ese vacío que no encuentro. Estoy siempre tratando de encontrar algo. Es penoso, incluso entre nosotros, los creyentes. Cada día estamos buscando ese poder y esa fuerza. Y a veces de manera inconsciente oramos a Dios y le decimos: Señor, danos fuerzas. Pero olvidamos que nosotros tenemos todas las fuerzas en Jesús. Porque Él ha hecho todo para que nosotros recibiéramos ese poder de nuestro Señor. La enseñanza de la salvación en el Nuevo Testamento es que el nuevo nacimiento otorga a cada creyente todas las cosas en Cristo. Desde el principio Pablo les está diciendo: ustedes tienen todas las bendiciones espirituales en Jesús. Y cuando menciona todas, no deja nada afuera. Y todas las bendiciones espirituales incluyen el poder que Jesús recibió del Padre y que Él lo dio más adelante. Cuando el Señor Jesús habló con los discípulos antes de ascender al cielo, Él les dijo a ellos: todo poder y autoridad me es dado. Y Él dice: no solo aquí en la tierra, sino también en el cielo. Y Él les dice a ellos: con ese poder que yo tengo y toda autoridad, entonces yo lo transfiero a ustedes para que ustedes vayan, y mientras vayan haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice el Señor. El Señor, con su autoridad, la que recibió de el Padre, tanto aquí en la tierra como en el cielo, ese Señor fue el que te encomendó a ti y el que me encomendó a mí, a que vayamos con ese poder que Él delegó también
en nosotros. Nuestro Señor nos enseña eso. En consecuencia, no existe necesidad ni justificación alguna de que nosotros andemos buscando cosas que ya tenemos, que ya nos fueron dadas. Es muy penoso ver eso, como les decía hace un rato, gente que ora pidiendo la luz de Dios, aunque Él dice que Él es la luz del mundo y que esa luz está en nosotros. A veces oramos pidiendo por fortaleza, aunque Filipenses 4:13 dice que nosotros podemos todo si lo hacemos en Cristo, pegados a Él, unidos a Él, dependiendo de Él. Por eso decía al principio y hacía la pregunta, ¿realmente creemos lo que estamos cantando? Algunos oramos para pedir más amor. Y aquí cuando estaba en esta parte yo decía, bueno, a veces hay que pedir por más amor. Porque hay algunos hermanos, como decía un pastor que conocía, que a veces no son ovejas, sino cabritos. Entonces es difícil tratar con ellos. Sin embargo, nosotros pedimos por el amor, pero Romanos 5:5 dice, aunque Pablo dice que el propósito, que el propio amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu de Dios. Usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, dice su palabra, desde que creímos, en el momento en que creímos. Eso significa que ya nosotros tenemos el amor. Y si nos vamos al fruto del Espíritu que habla Gálatas, ahí vamos a poder ver más claro todas las cosas que nosotros ya tenemos, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Amor, gozo, bondad, ¿verdad? Una muy importante que a veces la pasamos así, dominio propio, y la pasamos rápido y saltamos, pero a veces es muy importante estar muy claro que tenemos que dominar nuestras emociones para poder manifestar el amor, para poder manifestar el gozo. No es que no nos molestemos, pero dice la palabra que tratemos de no pecar. Algunos oramos pidiendo más gracia, aunque el Señor dice que la gracia que Él ya ha dado es más que suficiente. A Pablo Él le dijo eso. Y yo a veces mirando esa conversación de Pablo, el Señor tuvo que decir a Pablo, bástate mi gracia, ya es suficiente, no preguntes más, es suficiente. La gracia que hay en nosotros, que es dada por el Señor, es infinita, suficiente, no necesitamos más nada. En consecuencia, mis hermanos, es por todo esto que en su oración por los creyentes, Pablo pide a Dios que les dé revelación y sabiduría en 3 áreas particulares de sus vidas. Él ora por ellos para que lleguen a tener un entendimiento más claro de la grandeza de Dios. Interesante, Pablo está diciendo, Señor, ábreles el entendimiento para que ellos comprendan qué grande tú eres. Ora también para que Dios le abra el entendimiento para que entiendan no solo su grandeza, sino también su poder y también por la grandeza de su persona. Pablo, entendiendo quién era Dios, le dice, Señor, ya yo puedo ver quién tú eres. Ábreles el entendimiento para que ellos puedan entender. Hermanos, Pablo está hablándole aquí en esta carta a personas, escuche bien, que los acababa de elogiar por su gran fe y por el amor que tenían hacia los hermanos. Esta iglesia no era una iglesia cualquiera. Esta iglesia era una iglesia que ya conocía del Señor y estaba manifestando la gloria de Dios a través de ese amor hacia los hermanos. Sin embargo, aún así, Pablo dice, no
Señor, haz que ellos puedan ver más, porque ellos están limitados. Y es lo que pasa muchas veces con nosotros. Nosotros venimos a la iglesia, nosotros oramos, nosotros pedimos a Dios. Y muchas veces estamos pidiendo a Dios, pero estamos con la mano en el bolsillo para ver cuánto tengo. Yo no le estoy diciendo a usted que usted no tiene que calcular. Créame que en casa somos 2 contadores y calculamos muchísimo. Yo no estoy diciendo que no. Usted puede calcular. Claro que sí. Y de hecho es correcto calcular. Ahora usted tiene que dejar que Dios obre en su vida. Nosotros tenemos que esperar que Dios obre en nuestras vidas. Él va a suplir. Su palabra lo dice, ¿verdad que sí? Él dice que las aves del campo no hacen nada. Y Dios las alimenta. Sí, usted puede pedir a Dios por cuánto le falta. Claro que sí. Pero espere en el Señor. Confiado en el Señor. Que el Señor hará. Él va a hacer. Como dice el Salmo 37. Encomienda a Jehová tu camino. Ponle todo en las manos de Él. Pero ponerle todo en las manos de Él no es lo suficiente. Y agrega el salmista, y confía en Él, y Él hará. Amén. La confianza es ciega. Tú esperas algo que probablemente no está en tus fuerzas. Y la mayoría de veces no está en nuestras fuerzas. Porque cuando, como dije ahorita, cuando entro la mano en el bolsillo me doy cuenta que no hay nada. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra fe en el Señor. Vamos a seguir adelante. En el versículo 17, entonces, 17 y 18, Pablo inicia orando para pedirles al Señor que ellos puedan entender la grandeza del plan de Dios en sus vidas. Y dice el versículo 17, para que Él o usted, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo ahora pidiendo que las mentes de ellos fuesen abiertas. ¿Cómo es posible que una iglesia a la que acabamos de elogiar con una gran fe, dice que tenían fe? Habría que abrir el entendimiento para que puedan entonces ver la grandeza de Dios. Sí, porque a veces tenemos la fe. Yo no estoy diciendo que no la tenemos. Muchas veces tenemos la fe y confiamos en el Señor. Pero a veces hay cosas que tenemos que dar un empujoncito a Dios. Así pensamos. Y queremos empujar a Dios, darle una mano a Dios para que haga las cosas. Sin embargo, no es solo eso. Nosotros tenemos que entender la grandeza de Dios y que esa grandeza de Dios está puesta a nuestra disposición. Porque cuando el Espíritu Santo obra en la mente del creyente, cambia. Es diferente. Y es por eso que Pablo ora pidiendo al Señor para que el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de el Espíritu de Dios de sabiduría en nuestra vida. Pablo ora para que sea el propio Espíritu, porque cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros podemos cambiar y vemos las cosas de manera diferente. Por eso es que Pablo ora al Señor pidiendo a los efesios de esta manera. Mientras Jesús hablaba con los discípulos en el camino a Emaús, dice la palabra que sus corazones ardían. Sin embargo, ellos tenían los ojos nublados. Ellos iban hablando con el Señor.
les abre el entendimiento y dicen, con razón. Es que nuestros corazones ardían mientras hablamos. A veces nos pasa así a nosotros. Dígame usted si no le ha pasado eso. A veces su corazón arde, pero usted no se da cuenta. O sigue su camino. A veces usted ve una necesidad de un hermano o en cualquier particular. Y su corazón arde. Pero voy muy rápido. No tengo tiempo para detenerme. Es por eso que Pablo en su oración comienza pidiendo al Señor, Señor, ábreles el entendimiento para que ellos conozcan. Antes que el Espíritu le hubiera alumbrado el entendimiento a estos discípulos, ellos no sabían. Cuando el Espíritu de Dios les abre el entendimiento, ellos saben. Y así Pablo pide, Señor, así como tú hiciste con ellos, hazlo también con esta iglesia para que ellos puedan entender. Es por eso que la primera cosa por la que Pablo ora a los creyentes es para que el Dios Todopoderoso abra el entendimiento. Y él ora para que Dios les alumbre el entendimiento con respecto a todo lo que él había hablado ya en el inicio de la carta. Desde el versículo 1, Pablo le dice, Señor, ábrele el entendimiento para que ellos aprendan, entiendan acerca de la lección que ya tú los dijiste, para que aprendan acerca de la predestinación, que ellos son tuyos desde siempre y para siempre, para que aprendan acerca de la adopción, para que capten, para que logren entender que ya tú les adoptaste con la sangre derramada en la cruz, que les redimiste. Oraba Pablo para que ellos entendieran acerca de la redención que hay en Jesús, del perdón, de la sabiduría y de la inteligencia, de la herencia que hay en nosotros, puesta en nuestras manos a través de nuestro Señor Jesús, y del sello y las arras del Espíritu que hablamos anteriormente, ese sello que fue puesto en garantía de que nosotros somos sus hijos, sellando el contrato para que todo el mundo entienda que nosotros somos sus hijos. Y esas arras, ese pago que el Señor dio en la cruz del Calvario, esa sangre que entonces pagó el precio que debía pagar cada uno por su libertad. Esa libertad fue pagada a precio de sangre por nuestro Señor Jesús. Y por eso nosotros debemos darle gloria a Él, hoy y siempre, acerca de los cuales Él habló en todos estos textos anteriores. Hasta que comprendamos quiénes somos verdaderamente en Jesús, hasta que nosotros no nos enfoquemos en entender y comprender quiénes realmente somos, usted y yo, nosotros no vamos a poder ver esa grandeza que hay en Dios, la cual operó en Jesús, y a través de Jesús nosotros recibimos el poder para seguir adelante. Nosotros tenemos que entender esto. Solo cuando sepamos quiénes somos en realidad, podremos vivir una vida de adoración y de alabanza a nuestro Dios. Nosotros no somos lo que nosotros creemos que somos. Hay una canción por ahí que dice eso. Nosotros somos lo que Dios cree de nosotros. Y si tú eres un hijo de Dios que está puesto a sus pies y le estás mostrando la confianza que Dios quiere que tú le muestres, entonces Dios te va a abrir el entendimiento para que tú puedas ver la grandeza de Dios que hay en nuestras vidas. El gran plan de Dios es que todos y cada uno de los creyentes sean un día hechos conforme a la medida de la estatura de nuestro Señor. Amén. Dios quiere que nosotros seamos como Él. Y aquí en la tierra es donde nosotros estamos tratando de lograr eso, ¿verdad? Hasta que lleguemos allá y nos juntemos con nuestro Señor en la eternidad y para siempre. Y ahí daremos gloria a nuestro Dios y viviremos para Él y cantaremos un canto nuevo, dice su palabra. Allá estaremos por nuestro Dios, disfrutando de su grandeza. Amén. Dios es nuestro Dios. A Él le adoramos por estas cosas. En segundo lugar, Pablo ora
para que los creyentes puedan entender la grandeza del poder de Dios. En el capítulo 1, versículo 19 y 20, así dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esta segunda petición de Pablo es que el Señor dé a los creyentes un entendimiento de su gran poder que va a llevarles hacia la gloria. Entender el poder de Dios. En el versículo 19 Pablo utiliza algunos sinónimos que traducen, bueno, vamos a decir, el primero es el sinónimo de poder, la palabra griega que está, del cual obtenemos la palabra dinamita o dínamo, ese poder, esa fuerza que hay en Dios para hacer todas las cosas. Y ayer, cuando celebrábamos el Día del Pastor, el pastor Durán decía que iba a revelar el nombre de la pastilla, de ese poder que hay. Yo creo que aquí está el nombre, ¿verdad? Ese poder que Durán tiene de andar y de correr y de hacer todas esas cosas, viene de Dios. Amén. Y nosotros lo tenemos. Es que no tenemos que tomarnos una pastilla. El Señor ya nos ha dado eso desde que nos redimió y su Santo Espíritu está en nosotros. De todas esas maneras, el Espíritu Santo llena de poder a los hijos de Dios. Pablo no oró pidiendo que el poder le fuese dado, Pablo oró no pidiendo que el poder le fuese dado a los creyentes, oró para que recibieran un conocimiento. Si ustedes se dan cuenta, Pablo no le está pidiendo a Dios: Señor, dales poder. Él no está pidiendo eso. Él está pidiendo: Señor, dales el conocimiento para que ellos sepan que tienen ese poder. Así es lo que está diciendo Pablo. No necesitamos orar por el poder para evangelizar y dar testimonio a otros. Ay, pastor, mire, es que yo no sé. Ay, hermano, mire, es que yo no me sé ningún versículo. Ore al Señor, mi hermano. Pida al Señor. La palabra dice que si alguno está falto de sabiduría, ¿qué debe hacer? Debe pedirla a Dios, quien es que nos da esa sabiduría. Entonces usted y yo sí podemos. Nosotros no necesitamos pedir a Dios que nos dé un poder que ya tenemos. Lo que tenemos es que pedirle a Dios que nos ayude a creer en ese poder que está en nosotros y utilizarlo para su gloria. No necesitamos pedir ese poder. Los creyentes ya cuentan con ese poder. Romanos 1:16 nos dice que el Evangelio mismo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Usted y yo podemos utilizar eso a nuestro favor y entender que Dios ha puesto ese poder en nosotros. No necesitamos pedir a Dios poder para soportar el sufrimiento. Pablo dice en 2 Corintios 4:7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No necesitamos nada. Dios está a nuestro lado cada día de nuestras vidas. Y así, volviendo a la oración del Señor Jesús, al final Él le dice en el Evangelio según San Juan, cuando Él iba a ascender al cielo: y yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo para los creyentes no existe. Porque cuando nosotros terminemos aquí, seguimos allá. ¿Qué dice eso? ¿Qué dijo el Señor a ellos? Yo voy a estar con ustedes siempre. Eso fue lo que quiso decir el Señor. Vayan, hagan las cosas que yo les ordeno con el poder que yo les otorgo, porque yo no los dejo solos, ustedes no están solos, y
ustedes crean que están pasando por un momento de dificultad solo, yo estoy con ustedes todos los días, en cada momento y hasta el fin del mundo. Cuando empecemos a entender eso en nuestras vidas, mis amados hermanos, entonces vamos a vivir una vida de adoración y de alabanza plena a nuestro Dios. Justo antes de que el Señor ascendiese, Él le dijo eso en Hechos, capítulo 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Miren cómo nosotros tenemos que agradecer a nuestro Dios. Los discípulos tuvieron que recibir el Espíritu Santo para que viniera ese poder sobre ellos. Porque aunque anduvieron con el Señor por 3 años, aunque le siguieron y vieron todos sus milagros e hicieron cosas con Él, no tenían ese poder porque el Espíritu de Dios no había sido puesto en ellos. Sin embargo, usted y yo, en el momento en que creímos, ya recibimos ese Espíritu Santo de Dios que hay en nuestra vida. ¿Qué hicieron los discípulos cuando salieron a caminar después que recibieron esto? El primer día, dice la palabra de Dios, cuando se predicó el Pentecostés, se convirtieron 8,000 personas. Y recuerden que los niños y las mujeres no se contaban en ese tiempo. Y si haríamos un cálculo parecido al de ahora, hay más mujeres que hombres. Y niños, ni hablar. O sea que si fueron 8,000, probablemente agréguenle 16,000 más entre mujeres y niños. Y estamos especulando, solamente haciendo un cálculo. Pero Dios, ese Dios todopoderoso, nos dio ese Espíritu, el cual es el que obra en nosotros para entender estas cosas. Y es por eso que Pablo oró con tanta dedicación al Señor, no para que Dios nos diera nada de lo que ya tenemos, sino para que Dios abriera el entendimiento para entender que ya lo tenemos todo en el Señor. Dios es nuestro Dios, lo será siempre y estará a nuestro lado siempre, porque Él lo prometió. Finalmente, Pablo oró para que los creyentes de Éfeso pudieran entender la grandeza de la persona de Dios. Y ahí me llega a la mente otra canción que siempre cantamos. ¡Cuán grande es Dios! Y tengo que preguntarle eso. En su corazón, para usted, ¿cuán grande es Dios? ¿Qué tan grande es Dios? ¿Es más grande que sus problemas? ¿Es más grande que su cartera? ¿Es más grande que sus bienes? ¿O estoy confiando más en mis bienes, en mi cartera, en mi profesión, y en las cosas que creo que me dan seguridad en esta tierra? Estas preguntas que estoy haciendo, no las estoy haciendo a nadie en particular, las estoy haciendo para todos, incluso para mí. La pregunta también es para mí. Pero es bueno que analices en tu corazón y en tu mente y revises cuáles son tus prioridades, cuáles son las cosas que te dan seguridad. Mi hermano, si lo que te da seguridad es tu cartera, es tu profesión, es tu trabajo, entonces estás mal. Porque nuestra seguridad está en Jesús, en nuestro Dios, en el que hizo todas las cosas, en el que nos perdonó y nos buscó aún nosotros no mereciéndolo, en el que fue a la cruz del Calvario a pagar el precio de nuestros pecados, que no estaba en nuestros bolsillos, que no estaba en nuestra profesión. Y
y que no estaba en lo que yo creo que es mi seguridad. Si esa es tu seguridad, si esa es tu prioridad, aún estás a tiempo de cambiar y de enfocar tu mente en lo que realmente da seguridad, que es nuestro Señor. Los versículos 21 al 23, Pablo entonces ora, como dice, pidiendo para que podamos, los efesios pudieran entender, y así nosotros hoy también poder entender la grandeza de la persona de Dios. Versículo 21 dice: sobre todo principado y autoridad. Estoy continuando el verso. Él dice que Dios ya había puesto al Señor como un Dios de poder, y ese poder que había puesto en el Señor lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En una ocasión, Timoteo, de segunda carta, capítulo 2, 8 en adelante, Timoteo se sintió un poco amedrentado, se sintió un poco despreciado, y Pablo le dijo: acuérdate de Jesucristo. Timoteo 2, 2 Timoteo 2, versículo 8 hasta el 10. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén. Pablo le está diciendo: recuerda la grandeza de Dios. Que no tengan en poco tu juventud. Ya le había dicho anteriormente. Recuerda la grandeza de Dios que opera en ti. Vuelvo otra vez y digo, Pablo no le está diciendo: voy a orar para que Dios te dé la grandeza. No, él está diciendo: acuérdate que tú ya la tienes. Recuerda a Jesús. Todo cristiano debería tener este enfoque de manera continua, porque en realidad somos muchos más felices y productivos cuando nuestra atención está puesta en la grandeza, en la santidad, el poder y la majestad de nuestro Dios. Si nos enfocamos en estos, nuestras vidas van a ser diferentes. Vamos a poder ver el mundo de una manera diferente. Vamos a poder salir cada día de nuestras vidas hacia nuestra vida cotidiana, nuestros trabajos, la universidad, la escuela. Vamos a poder salir con una visión diferente, porque vamos a ir con nuestro entendimiento claro de que hoy puse un pie afuera con ese que prometió que me acompañaría todos los días de mi vida y hasta el fin del mundo. Ese que me da el poder para vivir, ese que me da el poder para trabajar, ese que me da las fuerzas para yo hacer todas las cosas en mi día a día. Es por eso que Pablo oró con tantas fuerzas: Señor, ayúdanos a entender. Y es lo que rogamos en esta mañana a nuestro Dios. Señor, ayúdanos a entender, a comprender la grandeza de tu nombre, de tu persona, quién eres y qué representas para nosotros. Dios quiere que tú y yo entendamos eso, y es por eso que Pablo pidió esto, diciéndole: permítele así al Espíritu Santo que entre y ayude a ellos a entender eso.
Ya lo he dicho otras veces, ese espíritu que Pablo habló para los efesios opera en nuestras vidas desde el momento en que nosotros creímos en el Señor. Danos un entendimiento profundo de la verdad que nuestro Señor está sobre todo principado, sobre todas las cosas. Los versos que acabamos de leer dicen que nuestro Dios está por encima de todas las cosas. Y vuelvo y digo, la palabra todas las cosas significa todo, aquí en la tierra, en los cielos, en el universo. Nuestro Dios todopoderoso, el que nos encomendó, al que servimos, está sobre todas las cosas. Y es por eso que nosotros debemos sentirnos honrados de que Él haya puesto en nuestras manos la misión de llevar su palabra a otros. Pero para eso tenemos que entender que contamos con Él, que contamos con sus fuerzas y que Él es todopoderoso para obrar en nuestras vidas para estas cosas. Nuestro Señor no solo está por encima de todas las cosas y seres, sino sobre todo, como continúa diciendo en el versículo 22, que dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. No existe límite ni tiempo en el Señor. Cristo será supremo, no solo ahora, sino para siempre. Él será el Dios grande. Su palabra dice que nosotros lo veremos. Él es la imagen visible del Dios Todopoderoso. Él es al que nosotros veremos cuando estemos allá en los cielos. Un día lo veremos, estaremos con Él y disfrutaremos a plenitud de su grandeza. Y continúa diciendo en el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena y en todo. Lo más importante en lo que concierne a nosotros los creyentes es que Dios dio por cabeza a nuestro Señor Jesucristo, a usted y a mí que somos parte de su iglesia. Y finalmente dice Él que la iglesia de Cristo es la plenitud. Cristo no solo es la cabeza de la iglesia, sino su plenitud, el que llena todo y en todo. No necesitamos más nada, no necesitamos a nadie, no necesitamos otra cosa, porque el que llena todas las cosas, el que nos da plenitud, es nuestro Señor Jesús. Solamente nosotros tenemos que creer en Él. El punto central de esta gran petición que hizo Pablo en su oración es que podamos comprender cuán seguros estamos en Cristo y cuánto tenemos en Él. Yo los quiero dejar con esta interrogante en nuestra vida. ¿Voy a empezar hoy o esperaré a mañana? Hoy es el momento de que nosotros empecemos a entender la grandeza de Dios que hay en nuestras vidas. Pero también hoy es el momento de que si alguno de los que está aquí aún no ha entregado su vida a Jesús, no conoce a Jesús de manera particular, también empiece a entender que Dios, el Todopoderoso, también está dispuesto a que tú seas parte de esto, de esta grandeza, y mostrarte a través de su Santo Espíritu el poder que nos puede dar a todos. No solo a los que ya creímos, sino a ti que quisieras también creer, venir a sus pies. Dios está llamando a los que aún no han venido a sus pies, a que vengan para disfrutar de esta grandeza. Y nos está llamando a nosotros, a los que ya hemos creído, a que ampliemos nuestro conocimiento de Él y a que entendamos que en Él lo tenemos todo. Amén. Vamos a orar, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios.
Tú eres un Dios bueno, eterno, todopoderoso, un Rey maravilloso, que has hecho tantas cosas a nuestro favor, aún cosas que nosotros no comprendemos, aún cosas que nosotros no logramos ver, Señor. Nosotros quisiéramos que esta mañana, después de haber oído tu palabra, Señor, tú nos des esa fortaleza de entender tu palabra, entender que ya tenemos la fuerza para eso, pero lo necesitamos de ti, Señor, que tu Santo Espíritu obre en nosotros, para nosotros poder crecer en el conocimiento tuyo, Señor, en el conocimiento de tus palabras. Sé con nosotros esta mañana. Tu iglesia, Señor, siempre está a tus pies para que tú nos des tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.